Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí. Si eres nuevo por aquí, me llamo y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo de las series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Hoy prepárense para un viaje lleno de intriga, giros inesperados y personajes que los mantendrán al borde de sus asientos. Porque hoy vamos a hablar de series turcas que te atraparán con su suspenso psicológico. Sí, ya sé lo que están pensando, series turcas. ¿Pero de suspenso psicológico? Claro que sí. Más allá de los dramas románticos que probablemente hayan visto, Turquía ha estado produciendo series con tramas complejas, personajes oscuros y atmósferas inquietantes que rivalizan con las mejores producciones de Hollywood o Europa. Así que si están buscando algo diferente, algo que los haga pensar, sentir y cuestionar todo lo que creen saber, entonces han llegado al lugar correcto. Antes de que empecemos, si aún no te has suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No te pierdas mis recomendaciones, análisis y debates sobre el mundo del entretenimiento. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo de suspenso turco. La primera serie de la que quiero hablarles es Persona. Esta serie es una verdadera joya, una obra maestra del suspenso psicológico. Protagonizada por Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación, Persona nos presenta a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio la noticia es devastadora, pero Aga pronto se da cuenta de que esta enfermedad le ofrece una oportunidad única, la posibilidad de vengarse de personas que cometieron crímenes atroces en el pasado, sin tener que preocuparse por las consecuencias, ya que su memoria se desvanecerá. ¿Se imaginan el dilema moral? ¿Es justificable tomar la justicia por mano propia, incluso si sufres de una enfermedad que te borrará la memoria? La serie explora este tema de manera brillante con un guión impecable, una dirección artística impresionante y por supuesto, la actuación magistral de Haluk Bilginer. Pero Persona no es solo una historia de venganza. También es una reflexión sobre la memoria, la justicia, la moralidad y la condición humana. La serie te obliga a cuestionar tus propios valores y a ponerte en el lugar del protagonista. No se la pierdan, de verdad. Está disponible en algunas plataformas de streaming, así que búsquenla porque vale la pena cada minuto. Profundizando en Persona, lo que la hace tan especial es la construcción del personaje de Aga. No es un simple justiciero, es un hombre atormentado por el pasado, un hombre que ha visto la peor cara de la humanidad y que, ante la inminente pérdida de su propia identidad, decide actuar como juez, jurado y verdugo. La serie no glorifica la venganza, sino que la presenta como una consecuencia lógica de un sistema que falla en proteger a las víctimas. Cada episodio revela un nuevo crimen, un nuevo culpable, y nos muestra la meticulosidad con la que Aga planea y ejecuta sus planes. Pero lo más interesante es que a medida que su memoria se deteriora, Aga comienza a dudar de sus propios motivos. ¿Está realmente haciendo justicia, o simplemente está dando rienda suelta a sus propios impulsos violentos? La serie también cuenta con personajes secundarios fascinantes, como Nebra Elmas, una joven policía que investiga los asesinatos cometidos por Aga. Nebra es una mujer fuerte e independiente que se enfrenta al machismo y la corrupción dentro de la policía. A medida que se acerca a la verdad, Nebra comienza a cuestionar sus propios principios y a preguntarse si el fin justifica los medios. La relación entre Aga y Nebra es uno de los puntos fuertes de la serie. Aunque están en lados opuestos de la ley, ambos comparten un sentido de justicia y un deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Persona es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Te hará cuestionar tus propias creencias sobre la justicia, la venganza y la moralidad. Es una serie que te recordará que el mundo no es blanco y negro, sino que está lleno de matices grises. Y por supuesto es una serie que te demostrará el talento y la creatividad de la televisión turca. La siguiente serie en mi lista es Ethos. Esta serie disponible en Netflix es un drama psicológico que explora la división cultural y social en la Turquía moderna a través de la historia de un grupo de personas muy diferentes entre sí. Meryem, una joven de una familia conservadora, comienza a tener ataques de pánico y busca ayuda psicológica. A través de sus sesiones con Peri, una psiquiatra secular y occidentalizada, la serie nos presenta un choque de culturas, creencias y valores. Ethos es una serie inteligente, provocadora y a menudo incómoda. No te ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas.
En cambio, te invita a reflexionar sobre la complejidad de la identidad, la religión, la clase social y el género en la sociedad turca contemporánea. La serie tiene un ritmo lento y contemplativo, pero cada episodio está lleno de simbolismo y significado. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Öykü Karayel como Merim y la de Defne Kayalar como Peri. Si están buscando una serie que los haga pensar y debatir, Ethos es una excelente opción. En Ethos el suspenso psicológico no reside en una trama de crímenes o misterios, sino en la exploración de las complejidades internas de cada personaje y en la forma en que sus diferencias culturales y sociales influyen en sus vidas y en sus relaciones. La serie es una radiografía de la sociedad turca contemporánea, mostrando las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre el secularismo y el conservadurismo religioso. Merim representa a la Turquía rural y conservadora. Es una joven piadosa que vive según las tradiciones de su familia y su comunidad. Sus ataques de pánico son una manifestación de la presión que siente para encajar en un mundo que está cambiando rápidamente. Peri, por otro lado, representa a la Turquía urbana y secular. Es una psiquiatra exitosa que ha adoptado los valores occidentales. A pesar de su educación y su éxito profesional, Peri también tiene sus propios problemas y sus propias inseguridades. A través de las sesiones de terapia de Merim, la serie nos invita a reflexionar sobre los prejuicios y los estereotipos que tenemos sobre los demás. Nos muestra que a pesar de nuestras diferencias culturales y sociales, todos compartimos las mismas necesidades y los mismos deseos básicos: amor, aceptación y un sentido de pertenencia. Ethos es una serie que te desafiará a salir de tu zona de confort y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Te hará cuestionar tus propias creencias y a reconsiderar tus prejuicios. Es una serie que te recordará que la empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa e inclusiva. Ahora, cambiemos un poco de tono con The Club. Esta serie de época, también disponible en Netflix, nos transporta a Estambul en la década de 1950. La serie sigue la historia de Matilda, una mujer judía que acaba de salir de prisión y que busca reconectarse con su hija Rasel, a quien no ha visto en años. Matilda consigue trabajo en un club nocturno y a través de su trabajo y sus relaciones con los demás empleados, la serie explora la vida de la comunidad judía en Estambul en un contexto de tensiones políticas y sociales. Aunque The Club no es estrictamente una serie de suspenso psicológico, sí que tiene elementos que la hacen muy atractiva para los amantes del género. La serie crea una atmósfera de misterio e intriga, con personajes con secretos oscuros y una trama que se va revelando poco a poco. Además, The Club aborda temas importantes como el antisemitismo, la discriminación y la lucha por la identidad. La serie está muy bien ambientada y cuenta con un elenco talentoso. Es una historia conmovedora y emocionante que los mantendrá pegados a la pantalla. The Club utiliza el telón de fondo de un club nocturno vibrante y lleno de vida para explorar las complejidades de la identidad judía en una época de cambios y desafíos en Turquía. Matilda, interpretada con una intensidad conmovedora, carga con el peso de un pasado doloroso y la determinación de proteger a su hija de los peligros que acechan a la comunidad judía. El club nocturno se convierte en un microcosmos de la sociedad turca, donde conviven personas de diferentes orígenes y creencias, y donde las tensiones sociales y políticas se manifiestan de manera sutil pero constante. El misterio central de la serie gira en torno a los secretos que Matilda guarda y a las razones por las que fue encarcelada. A medida que se acerca a la verdad, Matilda se enfrenta a dilemas morales y a decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad y su determinación. La serie también explora la relación entre Matilda y Rasel, una relación marcada por la separación y el resentimiento, pero también por el amor incondicional. The Club es una serie que te sumergirá en un mundo fascinante y te hará reflexionar sobre la importancia de la identidad, la tolerancia y la lucha contra la discriminación. Es una serie que te recordará que la historia siempre está presente y que sus lecciones deben ser aprendidas para construir un futuro mejor. Siguiendo con las series de época, quiero recomendarles Midnight at the Pera Palace. Esta serie de fantasía y misterio, también en Netflix, sigue a Esra, una joven periodista que viaja al famoso Hotel Pera Palace en Estambul para escribir un artículo. Allí, descubre una habitación secreta que la transporta al año 1919, en un momento crucial de la historia de Turquía. Esra se ve envuelta en una conspiración para asesinar a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República Turca. Midnight at the Pera Palace es una serie entretenida y visualmente impresionante.
La serie combina elementos de fantasía, historia y romance, creando una historia emocionante y llena de giros inesperados. Aunque la trama puede ser un poco confusa a veces, la serie es muy adictiva y te mantiene enganchado hasta el final. Las actuaciones son buenas, especialmente la de Azal Kaya como Ezra. Si les gustan las historias de viajes en el tiempo y las conspiraciones históricas, Midnight at the Pera Palace es una buena opción. El Pera Palace Hotel, un icono de Estambul con una rica historia, se convierte en un personaje más de la serie. Sus pasillos llenos de secretos, sus habitaciones lujosas y su atmósfera decadente crean un ambiente de misterio y suspense que te transporta a otra época. Ezra, la protagonista, se encuentra de repente inmersa en un mundo de intrigas políticas, espías y conspiraciones, donde nada es lo que parece. A medida que viaja en el tiempo, Ezra se enfrenta a dilemas morales y a decisiones que pueden cambiar el curso de la historia. Debe decidir si debe intervenir para proteger a Atatürk, arriesgándose a alterar el futuro, o si debe mantenerse al margen y dejar que la historia siga su curso. La serie explora el concepto de la causalidad y el efecto mariposa, mostrando cómo incluso las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias inesperadas. Midnight at the Pera Palace es una serie que te hará viajar en el tiempo y te sumergirá en un mundo de fantasía y misterio. Te hará reflexionar sobre la importancia de la historia y sobre el impacto que nuestras acciones pueden tener en el futuro. Es una serie que te recordará que el pasado siempre está presente y que sus lecciones deben ser aprendidas para construir un futuro mejor. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar Immortals. Esta serie de fantasía y terror, también en Netflix, nos presenta a Mia, una joven vampira que busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la convirtió. La serie está ambientada en Estambul y explora el mundo de los vampiros y otros seres sobrenaturales. Immortals es una serie oscura y violenta, con una atmósfera inquietante y personajes complejos. La serie tiene un ritmo rápido y está llena de acción y efectos especiales. Aunque la trama puede ser un poco predecible a veces, la serie es muy entretenida y te mantiene al borde de tu asiento. Las actuaciones son buenas, especialmente la de El Cinsangu como Mia. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, Immortals es una buena opción. Immortals ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro, combinando elementos de la cultura turca con la tradición del género. Mia, la protagonista, no es la típica damisela en apuros, es una guerrera implacable que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para vengarse de Dmitri, el vampiro que la convirtió en lo que es. La serie explora temas como la venganza, la redención y la lucha por la identidad, en un contexto de violencia y oscuridad. El mundo de los vampiros en Immortals es complejo y fascinante, con diferentes clanes y facciones que luchan por el poder. La serie también introduce otros seres sobrenaturales, como los inmortales, que son humanos que han logrado la inmortalidad a través de la magia. La combinación de vampiros inmortales y la rica historia de Estambul crea un universo único y atractivo. Immortals es una serie que te sumergirá en un mundo de fantasía y terror, lleno de acción y suspense. Te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre los límites de la venganza. Es una serie que te recordará que incluso en la oscuridad, siempre hay esperanza. Y ahí lo tienen, amigos. 5 series turcas que te atraparán con su suspenso psicológico. Desde el drama moralmente ambiguo de Persona hasta el choque cultural de Ethos, pasando por el misterio histórico de The Club, y Midnight at the Pera Palace y el terror sobrenatural de Immortals, hay algo para todos los gustos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas nuevas para ver. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas de suspenso que existen. Así que si les gustó este género, no duden en explorar más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Si les gustó, por favor, déjenme un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y déjenme un comentario abajo diciéndome cuál de estas series les gustaría ver primero, o si tienen alguna otra recomendación de series turcas de suspenso. Me encantaría saber su opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo mucho más contenido preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, y que tengan un excelente día. Adiós.